Muy bien, vamos a comenzar este tutorial de formularios de Google, o Google Form, para poder hacer pruebas o cuestionarios o lo que sea. Bueno, esta parte ya la conocen, ¿cierto? Vamos aquí a trabajo en clases, vamos a crear y aquí pongamos este inmediatamente porque nos deja la base inmediatamente para hacer esta prueba o este cuestionario. Colocamos tareas con cuestionario. Llenamos lo básico acá, que sería el título, no sé, prueba 1. Acá alguna instrucción quizás para la prueba, por ejemplo, considere la gravedad igual a 10 metros por segundo al cuadrado, ¿ya? Un dato que ellos tienen que manejar dentro de la prueba. Luego vamos a completar lo que sigue acá, ¿bien? Pero por ahora vamos al blank quiz, que es lo que nos interesa. Este es el formulario de Google, en realidad es una aplicación de Google, ¿ya? No es que sea de Classroom, es otra aplicación así como lo es Classroom. En esta parte hay que hacer dos o tres pasos importantes, ¿ya? Antes de empezar a colocar las preguntas. Bien. Lo primero es entender que esto que dice blank quiz acá y blank quiz arriba no son los mismos títulos, son títulos distintos, por lo tanto el hecho de que cambie uno no significa que cambie el otro. Y este de arriba es el que más me importa, que viene identificado. Entonces vamos a colocar acá. Vamos a cambiarlo y después van a entender esto cuando veamos en una segunda parte, en un segundo video, la parte de corrección. Pero vamos a colocar acá prueba 1, que fue el título que le puse, ¿ya? Importante, insisto, esto porque de esa manera lo vamos a poder encontrar más fácilmente después cuando tengamos que corregir. El blank quiz aquí de abajo podemos colocar física, que es la prueba que vamos a hacer, y acá, por ejemplo, el tema cinemática, ¿ya? Aquí no le puse el tilde, vamos a colocar tilde también para si algún profe de lenguaje se queja que no pongo el título. ¿Ya? Pero ahí está. Bueno, esa es la primera parte importante. Recuerden, lo más importante es el título superior ahí del lado izquierdo, ¿ya? Lo que está más pequeñito. Lo segundo relevante es esta ruedita que está acá, ¿cierto? Este engranaje de configuración. Vamos a ir acá y vamos a darle ticket a algunas cosas. Por ejemplo, este. Recopilar dirección de correo electrónico. Es importante porque mediante esta recopilación de correo electrónico, si no lo colocamos, el alumno no lo va a colocar o no se lo va a pedir el cuestionario y no va a poder recibir la corrección o la retroalimentación de la evaluación. ¿Ya? Segundo, limitar a una respuesta. Ticket ahí porque si ustedes han respondido a algún formulario anteriormente, en algunas ocasiones les pide o les dice, bueno, ¿quiere enviar otra respuesta? Claro. Al colocar el ticket aquí nos dice que no, o sea, no nos va a aparecer eso, simplemente no, si lo queremos hacer de nuevo nos va a decir no, usted ya envió la respuesta, ¿ya? No le va a permitir enviar otra. Y acá evidentemente editar después de enviar, no vamos a editar nada, ¿cierto? Los alumnos tienen que hacerlo de una vez. El segundo punto acá del central, presentación, podemos mostrar una barra de progreso a medida que avanzando y también podría ser ordenar las preguntas de manera aleatoria. Esto podría ser útil si es que estamos haciendo solamente verdaderos y falsos, o de repente, o mejor aún, cuando hacemos alternativas, ¿bien? Entonces, frente a eso, claro, cada alumno que ingrese va a ver el orden de las preguntas de distinta manera. Podría ser, yo lo voy a dejar así nomás. Cuestionarios, aquí también es importante un punto acá, donde dice mostrar calificación. En estos dos, si usted va a colocar una prueba donde toda respuesta es clara, es decir, es rojo, es verde, incluso eso podría traer confusión. Si es A o es B, o si es un número, pero solo un número, y la respuesta no puede ser otra, o no puede haber alguna variación que le pongan, por ejemplo, 3,5, algunos le pongan punto y otros coma. Si usted le colocó la respuesta 3,5 y el alumno respondió 3,5, entonces la va a tener mal. O sea, así de detallista es. Entonces, esto es válido quizás cuando hacemos verdadero y falso o alternativas. Ahí podría ser. Pero, cuando hay algún tipo de respuesta escrita por el alumno, es mejor colocar luego después de una revisión. ¿Ya? Ahí después va a mostrar la calificación después de una revisión del profesor. Recién la va a poder ver. Bueno, finalizado eso, vamos acá arriba, ¿cierto? Y colocamos guardar.
Bien, y guardamos el cuestionario. Ya está hecho esa parte. Ahí estamos entonces con los temas fundamentales o 2 puntos. Primero, repito, la prueba 1 acá arriba o la identificación clara en esta parte, que es la más relevante. Y luego la ruedita, ¿cierto?, con los datos que le entregué. Después pueden revisar de nuevo el video y recordar esos puntos. Y el tercer paso importante es que la primera pregunta en realidad no es una pregunta, ¿ya? Sino que es una información que nosotros vamos a recopilar. Colocamos el más aquí, nos aparece para poner una pregunta y la pregunta va a ser nombre, ¿ya? Y es bueno que le coloquen nombre completo o nombre y apellido, ¿cierto? ¿Por qué? Porque le van a poner José o Juanito o Roberto y el apellido. Bueno. Y se fijan que al colocar nombre, Google inmediatamente asume que es una respuesta breve, ¿ya? Y frente a esto, nosotros vamos a colocar acá abajo, fíjense que aparece obligatorio. Y ahí está. Es decir, el alumno no va a poder cerrar o enviar el formulario o la prueba si es que no le puso el nombre, ¿ya? Y ahí está. Y recién ahora vamos a la primera pregunta, ¿ya? Vamos a colocar acá la primera pregunta aquí. Bueno, que aparece esto, en realidad vamos a deshacer un poquito esta parte, vamos a eliminarlo aquí donde está el tarro de basura. Aparece esta parte que es como el título, ya me aparece la primera pregunta, o sea, le he puesto otra ya. Ya me aparece la primera pregunta, ¿ya? Ahí está. Entonces, aquí yo tengo en un Word, ustedes no lo van a ver porque el grabador de pantalla que tengo no permite que yo vaya cambiando y verifique lo que está ahí acá. Pero yo tengo una prueba acá en un Word ya hecha. Entonces, voy a hacer lo siguiente, voy a colocar acá, voy a copiar de lo que tengo. Ustedes no lo ven, pero yo lo estoy copiando ahora desde Word. Y lo voy a llevar aquí al formulario o la escribí directamente. Ya, fíjense que ahí la primera pregunta dice, el gráfico de velocidad-tiempo del móvil tiene la forma que se muestra en el gráfico. Bueno, ¿dónde está el gráfico? Para insertar una imagen, yo tengo aquí varias opciones. ¿Se fijan? Agregar imagen, agregar imagen. Si la coloco acá, va a quedar en este cuadro acá al lado. Si la coloco aquí, va a quedar encima de la figura antes y después más abajo las preguntas, ¿ya? Antes de insertar el gráfico voy a colocar acá, yo sé que esto va a ser una respuesta breve, entonces le voy a colocar acá respuesta breve, ¿ya? Entonces, desaparece esa opción, digamos, porque como ya no hay opciones, ¿cierto? No voy a dejar el cuadro acá, voy a colocar aquí una imagen. No tengo el gráfico en una imagen, ¿ya? Porque lo tengo en Word, debería quizás traspasarlo en una imagen JPG o PNG. Pero voy a sacar cualquier imagen que tenga por acá, en alguna parte. Déjenme buscar, ustedes esto no lo están viendo porque, insisto, esto es una parte que yo tengo, el grabador que estoy usando no permite, voy a colocar esto, no, pero este es en otro formato. Voy a colocar acá una imagen cualquiera. Déjenme buscar una rápidamente que no la tenía preparada. Debería tenerla preparada, pero vamos a colocar acá esta imagen. Aquí tengo una imagen cualquiera aquí de una foto. Vamos a colocarla acá. Aquí. Ahí se está cargando la imagen. Bien. Recuerden que la pregunta decía que era un gráfico. Bueno, no puse un gráfico, pero ya puse la imagen. Bien, aquí está. Bastante grande. La puedo achicar si quiero. Ya, desde la esquina, así como cualquier imagen. Para que no ocupe tanto espacio. Dentro del formulario la puedo dejar el tamaño que yo quiera. ¿Ya? Esta. Y acá. Aquí va a colocar la respuesta el alumno. Pero acá yo también tengo la posibilidad de colocar la clave de la respuesta. Y aquí es donde yo les decía. El gráfico, ¿cierto? O la pregunta es, bueno, que hay un gráfico y hay que responder una pregunta. Todavía no coloco la pregunta y ya la voy a colocar. Pero es una respuesta que involucra un número, una unidad de medida. ¿Bien? Entonces,
Entonces, si yo coloco acá, agregar la respuesta correcta, y coloco cualquier respuesta, ¿ya? El alumno debería colocar exactamente la misma que yo puse, con las mismas letras, digamos, mayúsculas o minúsculas, con los mismos unidades de medida, etcétera. Todo tal cual. Si cambia alguna cosa, si en vez, como le decía, en vez de un punto pone una coma, ya le va a tocar como mala. Por lo tanto, es bueno o es mejor no colocar nada ahí, ya, sin colocar respuesta. Acá sí, puntaje. ¿Cuánto puntaje le voy a dar a esta pregunta? Yo le voy a dar 2 puntos, por ejemplo. ¿Bien? Y acá, si quiero agregar algún comentario o respuesta, ¿no? Listo. Bien. Ahí está. Entonces, yo lo voy a colocar acá, lo voy a continuar acá, voy a pegar una pregunta, porque al final no coloqué ninguna, responde o hay que determinar aquí esto. De acuerdo al gráfico que se supone que está mostrándose, yo voy a colocar aquí responde o indica o determina eso, la aceleración. Eran varias preguntas asociadas a esto, por eso es que apareció como pero la aceleración durante los primeros 5 segundos. Ahí está. Esa es la primera, ¿cierto? Es una respuesta con un texto breve o respuesta breve. Voy a agregar otra más, porque voy a hacer varias opciones. La segunda pregunta la voy a rescatar acá del Word, no hay en orden, voy a colocar otra aquí, esta que es una respuesta abierta. Y la voy a copiar y la voy a trasladar aquí. Repito, ustedes no están viendo eso porque el programa que estoy usando para grabar solamente muestra la que tengo principal, la que ya empecé a grabar. Aquí está. Esta es la pregunta, ¿cierto? Hay un enunciado con 2 preguntas asociadas a ese enunciado y le voy a colocar acá un párrafo. ¿Ya? Y tienen que escribir una respuesta larga en el fondo. Si igual tengo que ir a la clave de la respuesta, pese a que no le voy a colocar una respuesta específica, pero sí tengo que colocar el puntaje. Yo voy a asumir que, bueno, 4 puntos aquí porque hay 2 preguntas, etc. ¿Ya? Y listo. Y ahí está. Bien. Voy a agregar otra más aquí. Otra pregunta. Déjenme buscar acá. Pues una alternativa ahora. Mira. Voy a colocar acá, por ejemplo, esta. Una alternativa. Y la vamos a pegar acá. Esta pregunta la voy a hacer como alternativa, tal como aparece ahí, opción múltiple. Voy a colocar en la primera opción, por ejemplo, 80 kilogramos. Si agrego acá una segunda opción, inmediatamente me da la posibilidad de tener una tercera, fíjense. 70 kilogramos y me abre inmediatamente la otra. Si yo no coloco nada, no va a aparecer esto después, va a aparecer esas dos. Pero voy a agregar otra aquí, por ejemplo, 60 kilogramos. Y hay una cuarta, pero no es necesario llenarla, ¿ya? Porque cada vez que agreguen una le va a aparecer otra más. Entonces, hasta aquí voy a dejar 3 y en el formulario solamente van a aparecer 3. ¿Eh? Aquí sí, yo le voy a colocar la clave de la respuesta. Porque sé que es una opción, solamente no hay 2. Entonces le voy a colocar, esa es la respuesta correcta. Le voy a colocar el puntaje acá, le voy a colocar 2 puntos, le vamos a colocar y listo. ¿Bien? Fíjense que todas tienen la posibilidad de colocar obligatoria, pero no es bueno colocarlo porque si el alumno no sabe alguna respuesta y quiere saltarse esa pregunta, no le va a permitir el formulario enviar las respuestas si no están todas contestadas. Por lo tanto, es mejor dejar así el obligatorio sin ticket. ¿Ya? Y ahí está. Tengo esta, voy a agregar uno más con otro tipo de pregunta, que es muy interesante también.